Este módulo está dedicado a los mecanismos de introducción y expansión de las especies invasoras. En esta primera unidad vamos a hablar de las causas de las invasiones. Para iniciar esta unidad vamos a plantear una pregunta para la reflexión. ¿Es la distribución de las especies estática? La respuesta a esta pregunta es muy clara, no lo es. Las áreas de distribución varían a lo largo del tiempo, aumentan, disminuyen o incluso algunas veces se desplazan de zona. Existen varios procesos que pueden contribuir al establecimiento de las áreas de distribución de las especies. Uno de ellos es la dispersión activa, que ocurre cuando los organismos tienen capacidad por ellos mismos de desplazarse a otras zonas cercanas a su área de distribución original. Un ejemplo de este caso es el ganso del Nilo, una especie acuática incluida en la lista de especies preocupantes de la Unión Europea, que después de ser transportados eventualmente por personas lejos de su área original de distribución, pueden reproducirse y desplazarse en vuelo a otras áreas, aumentando su área de distribución. Más allá de los mecanismos de dispersión activa, existe lo que llamamos dispersión pasiva, en que el organismo o una parte del mismo es transportado pasivamente. No se mueve activamente, sino que es transportado pasivamente por algún elemento. Un ejemplo de este caso es el viento. La imagen corresponde al diente de león, una planta cuyas semillas pueden ser transportadas fácilmente por el viento. Supongo que todos ya están familiarizados con esta planta, soplando y viendo la acción del viento sobre ella, permitiendo el transporte de las semillas. Además del transporte por el viento, hay organismos que usan el agua, la gravedad u otros seres vivos para ser transportados. El ejemplo de esta imagen corresponde al tamarindo. El tamarindo es un árbol que probablemente es originario del África tropical, aunque no lo sabemos con seguridad. No tenemos la seguridad ya que esta especie fue translocada en múltiples ocasiones por la acción humana. Se trata de un caso de transporte pasivo por acción humana. Esta especie puede ser consumida ya que los frutos son comestibles y puede ser usada también para usos medicinales. Es uno de los casos de los que tenemos los registros probablemente más antiguos que confirman la translocación de una especie por acción humana. Se trata de su introducción en China desde la India en el siglo IV a.C. Tengan por tanto en cuenta que la acción humana ha sido de gran importancia a lo largo de la historia para la translocación de las especies, y esta translocación de especies fue esencial para el éxito de la especie humana. En realidad, más del 90% de la producción mundial de alimentos está basada en apenas 15 plantas, que son el trigo, el arroz, el mijo, el centeno, la cebada, la soja, los frijoles, la patata, el boniato, la mandioca, los plátanos, los cocos, las almendras, el sorgo y el maíz. En contrapartida, en el caso de la carne, hay 8 animales principales que proporcionan la mayoría de carne, incluyendo la leche y los huevos. Los alimentos de origen animal provienen de estas 8 especies que fueron también transportadas a diversas partes del mundo. Estas especies son las vacas, los búfalos, las ovejas, las cabras, los caballos, los camellos, las gallinas y los patos. Por tanto, en una gran parte del mundo, estas especies se encuentran fuera de su área de distribución original, siendo estas especies muy importantes para la supervivencia humana. Por tanto, sabemos que el papel humano en la translocación de especies a lo largo de la historia ha sido muy importante. Podemos entonces dividir estas introducciones en introducciones intencionales o accidentales por acción humana. Estas introducciones intencionales ocurren siempre que una persona transporta una especie de un lugar a otro.
Por ejemplo, durante el siglo XIX, tanto en Norteamérica como en Europa, existieron sociedades que se dedicaban a la aclimatación de especies provenientes de otras partes del mundo. Además de estas introducciones intencionales que continuaron a lo largo de la historia que todavía existen, tenemos también las introducciones accidentales, que son aquellas que ocurren sin voluntad de introducir una determinada especie en un territorio. La eficiencia de los transportes ha aumentado enormemente a lo largo de la historia humana. Por ejemplo, desde la época de los descubrimientos, se inició un proceso que llamamos de globalización del comercio. Ya existía naturalmente contacto entre los continentes, pero a partir de este momento se pasó a un contacto más intenso y más frecuente entre varios continentes. De esta manera se produce el transporte de mercancías desde lugares más remotos y con una mayor intensidad. En esa época, el método principal de transporte de personas y mercancías era el transporte marítimo. Pero desde entonces, tanto en el transporte marítimo como en el transporte terrestre, se producen grandes cambios con un enorme aumento de la eficiencia. Pero además aparece el transporte aéreo. El tráfico aéreo consigue transportar con extrema facilidad y rapidez tanto mercancías como personas de un punto a otro del globo, aumentando la tasa de supervivencia de las especies que son transportadas, ya sea de forma intencional como de forma accidental, y permitiendo potenciar la ocurrencia de invasores biológicos. En este gráfico se ve claramente qué ocurre con el transporte aéreo de mercancías a lo largo del tiempo. Durante las últimas décadas, desde la década de 1970 hasta la década de 2020. Se observa perfectamente un aumento brutal de un orden de magnitud respecto al transporte de mercancías. Lo mismo se produce respecto al transporte de pasajeros. Este hecho potencia enormemente la ocurrencia de invasiones biológicas. Después de comentar las causas de las invasiones, en la próxima unidad de este módulo nos centraremos en los mecanismos de invasión, vías de entrada, vectores y rutas de entrada. Curso realizado en el marco de proyecto Life in Basacua, con el apoyo del programa financiero LIFE de la Unión Europea.